estamos hablando de algo que es supremamente relevante, sagrado de hecho, como son los sueños y como son las metas. Ya no somos del concepto que teníamos antes de conocer de Jesús, que pensábamos que el futuro era algo como incierto, con un alto nivel de incertidumbre, y entonces que teníamos que tomar ciertas prácticas como raras. Entonces las 12 uvas, y vaya a búsquelas debajo de la cama, o dar vueltas a la cuadra con las maletas vacías para poder tener opción de viajar el próximo año, o comprar el sorteo extraordinario de Navidad, el que siempre se agota. O incluso llenar la casa de humo. Yo me acuerdo que mi abuelita arrancaba de temprano, el 31, y ella advertía: si a las 9 de la mañana no han levantado, van a empezar a toser y empezar el saumerio, para que salga el mal y entre el bien. Y esas eran nuestras creencias, eso es lo que hacíamos. Pero ahora en Dios no tenemos necesidad de nada de eso, porque ahora en Dios tenemos que tener conciencia que solo en Dios hay futuro. Dígale a su vecino: solo en Dios hay futuro. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, aquí hay varias cosas que la palabra nos enseña sobre lo que significa consagrar nuestros sueños y nuestras metas al Señor. Nosotros ya andamos por fe. Dígale a su vecino: ya usted anda por fe y no por vista. Y la cosa es muy diferente, porque el futuro en Dios no es incierto. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, es decir, en Dios hay un futuro certero, hay certeza. No es incierto, hay certeza. Pero es también la convicción de lo que no se ve. Es decir, en Dios el futuro es certeza y convicción. No es a ver cómo nos va, no. La clave del asunto es saber cómo encomendamos nuestra vida al Señor. Es saber de qué manera la vamos a desarrollar. Y es donde viene para nosotros la claridad de que si queremos ver la bendición o ver el propósito de Dios cumplido en nosotros, a Él es que tenemos que confiarle en nuestros sueños y nuestras metas. Y Él va a depositar en nosotros sueños y metas. Pero aquí viene un lío que ahí tenemos que resolver. Y para resolverlo quiero mostrarles una palabra para ir paso a paso y con la suficiente profundidad y efectividad en el mensaje para que sea glorioso lo que vas a hacer el día de hoy. Primera de Crónicas 4:10. Primera de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Preste mucha atención a este pasaje que está en la pantalla. Jabes era uno de los 10 hijos de esa familia. Y la palabra Jabes significa dolor, o aquel que hace o que provoca dolor. Eso significa la palabra Jabes. Imagínense ese caballero, toda su vida lo llamaron así: dolor, venga a desayunar; dolor, siéntese a almorzar; dolor, levántese; dolor, acuéstate a dormir. Hasta que un día Jabes dijo: no más eso. Porque infortunadamente nosotros no podemos soñar mientras estemos esclavizados a un dolor. Usted puede tener ideas, pero no es lo mismo que sueños. ¿Sabe qué es un sueño?
Sueño es una convicción y una certeza de algo que usted va a obtener. Hay una pasión y una completa seguridad de lograr algo. La gente tiene ideas. ¿Quién no tiene el deseo de comprarse una casa? La primera de muchas en el nombre de Jesús. ¿Quién no tiene el deseo de colocar una buena empresa? La gente tiene muy buenas ideas y muy buenos deseos, pero buenas ideas y buenos deseos no es igual a sueños. Los sueños es, tengo la certeza y tengo la convicción que eso es mío y que lo voy a lograr. Y no en toda idea y no en todo deseo hay esa certeza y esa convicción. Solamente clasifica como sueño donde usted tenga la certeza y la convicción de que lo va a lograr. Lo contrario son buenas ideas y buenos deseos, pero no son sueños. Y ocurre que para tener esa fuerza, para que ese concepto, para que ese anhelo del corazón tenga esa fuerza, usted no puede ser esclavo de nada, porque el esclavo no puede soñar. Y ocurre que hay cantidad de cosas que se nos han ido acumulando, y que si uno no se despoja de ese Jabes, de ese dolor, no podrás invocar el nombre de Dios con libertad. Y aquí es donde viene lo primero. Luego hablamos de cómo conquistar los sueños, pero primero tienes que librarte de Jabes. Y yo sé que hay cosas que a uno en la vida le han dolido y uno lo ha ido acumulando. A mí me pasó. La pobreza duele, y duele bastante. Antes de conocer a Jesús hubo cosas que fui acumulando de dolor en mi vida. Vivía en un barrio en paralelo al barrio Siloé, la zona de la Reforma. Pero Siloé tiene una categoría más importante que la Reforma, porque al menos había energía, agua y alcantarillado. Donde yo vivía no había nada de eso. No había acueducto, hay que tomar el agua de nacimiento de río. No había alcantarillado, ni le digo cómo resolvíamos el tema. Pero además de eso, ya eso el Señor también, de eso ya el Señor me perdonó, porque pues yo éramos piratas de la energía. Todo despavimentado. Veíamos la carne, pero por televisión. Mi papá consiguió trabajo aquí enseguida, donde usted ve que está esta fábrica o este almacén de muebles, que da un restaurante llamado El Ranchito. Y mi papá consiguió un trabajo ahí como administrador. Y él pedía que por favor le entregaran al final, porque tenemos 4 pastores alemanes. Los 4 pastores que teníamos nosotros eran pastores muy raros. Porque los pastores alemanes normalmente tienen las orejas paradas, ¿no? Esos benditos 4 nunca se las vi paradas, nunca los vi ladrar, siempre aullaron, esos benditos. Y mi papá pidió que le dieran los sobrados, la aguamasa, para llevársela a los perros. Así que mi papá cada noche llevaba la aguamasa a la casa. Mi mamá recibía la aguamasa, buscaba la carne que había allí, lavaba la carne que había allí y la sofreía, y esa es la carne que nosotros comíamos. Eso a uno le duele. Uno sabe que uno está comiendo de las sobras, que son para los marranos o para los perros. Eso duele. Y uno se va acumulando ese dolor de esa pobreza, esa escasez, zapatos rotos. Me casé, y cuando me casé yo no estaba preparado para muchas cosas, no sabía muchas cosas. Pero en la mayor escasez terrible, cuando mi papá murió, yo tenía 6 años, luego mi mamá se casó a los 5 años de esa muerte, de un accidente trágico que tuvo mi papá, y se volvió a casar. Nunca le dije padrastro a quien se casó con mi mamá, siempre le he dicho papá, porque este señor se metió con una señora con 4 hijos que no eran de él, y de esos hombres no conozco muchos. Hay hombres que ven a un hombre con un hijo y salen corriendo y la camisa les hace bomba. Este asumió con 4 hijos. Pero cuando mi papá muere, a esa edad yo ya tenía un concepto completamente dañado de Dios.
Mi papá biológico, siendo joven, estudió para ser sacerdote y en ese lugar intentaron violarlo y él quedó muy marcado con eso y la cogió contra Dios y contra todos. Y fue uno de los fundadores de las Juventudes Comunistas en Colombia. Y desde niño, mi papá empezó a infundirme en mí burla hacia Dios y un ateísmo radical. Entonces yo me levanté con pensamientos comunistas y de ateo. Todo eso estaba acumuladito ahí, la rabia que tenía hacia Dios por haber perdido a mi papá, y todo eso acumulado, esas iras acumuladas. Yo a mis 16, 17 años decía, si yo a los 21 años no veo que esto sea algo diferente en la vida, yo la acabo. ¿Por qué le cuento esto? Porque hasta que uno no se libra de los dolores y la amargura que uno ha acumulado en su vida, por injusticias de otros, por embarradas de uno mismo, por circunstancias adversas, hasta que uno no saca ese jave de la vida de uno no es capaz de invocar el nombre de Dios. Y algo que tiene que ocurrir hoy de primera es que ese javes que has acumulado lo saques de tu vida hoy en el nombre de Jesús. Toda esa rabia, todo ese dolor, todo ese tormento, toda esa tristeza tan profunda que tú has llevado, tienes que sacarla. Si volvemos a 1 de Crónicas 4:10, ahora Javes lo que hace es invocar el nombre de Dios e invoca al Dios de Israel. Yo te quiero retar el día de hoy, en el nombre de Jesús, a que toda esa rabia, toda esa amargura, toda esa tristeza, toda esa frustración, en el nombre de Jesús, hoy llegó a su fin. Hoy la saques de tu vida e invoques el nombre de Dios. Yo sé que cuando uno arranca a vivir su vida cristiana, uno enfrenta cosas muy complicadas porque cosas que uno no entiende. Pero a Javes no le importó, porque aunque uno no entienda todo de Dios, uno sabe que en Dios uno sí tiene futuro. Y se lo digo porque yo soy caleño. Yo sé que usted se confunde conmigo porque tengo un perfil europeo, yo lo sé. Pero no, yo nací en Cali, me he desarrollado en Cali, y se lo digo porque había personas mías, amigos míos alrededor que decían, no, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay oportunidad para nadie, que yo no sé qué, hay que irse para Francia, para Alemania, para Estados Unidos, etc. Y en verdad se fueron. Yo me quedé y empecé a vivir cosas para las cuales seguramente no estaba para nada preparado. Y aquí es donde viene lo primero que hizo Javes. Javes dice, si me dieras bendición, para que tus sueños y tus metas se hagan realidad, necesitas asegurarte que la bendición de Dios está contigo. Y la bendición de Dios está con uno de la siguiente manera. Deuteronomio 28:1 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y empieza a hablar toda la lista de bendiciones. Serás bendito en tu entrada y tu salida. Será bendita tu arteza de amasar, que es el lugar de trabajo. Serás bendito en la ciudad y en el campo donde vivieres. Será bendito el fruto de tu vientre, tus hijos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra. Es trascendental que uno camine bajo la bendición de Dios. La obediencia produce bendición, no la inteligencia. La obediencia. Hay gente que se llena su ego porque le dicen, usted es muy inteligente, usted es muy capaz, y eso le infla el ego a la gente, le infla el ego a uno. Y eres tan inteligente que ya no eres capaz de obedecer a Dios. Eres tan inteligente que ya consideras que no necesitas orar tanto. Te convencen que eres tan inteligente que ya no hay que venir tanto a la iglesia porque eres muy inteligente y eres muy capaz. Y se llena tu ego y se infla tanto tu ego que mucho menos estarás dispuesto a servirle a Dios porque no tienes tiempo. Tú eres muy inteligente, eres muy capaz y tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué tiempo vas a tener para servirle a Dios? Y el propósito del diablo, como lo mostró la danza, era distraer a las personas. Y la gente se mete y se engatusa en eso y terminan idolatrando al mismísimo diablo. Y ya ve el diablo como maltrata a la gente. Tú tienes que aprender a no dejarte distraer. La gente habla mucho y la gente es muy bocona, o mejor dicho, somos muy bocones.
para ponerlo más claro. Hablamos lo que no sabemos y nos gusta que nos adulen y que nos digan lo maravillosos que somos. Estamos muy poco dispuestos a la corrección y a veces nos sirve más la corrección que la adulación. Y cuando se te corrige, se te está evitando un grave mal. Cuando se te corrige, se te ayuda a enderezar el camino. El que te adula no te está enderezando, el que te adula más te está torciendo. Y es allí donde uno tiene que comprender la necesidad de la obediencia. Y muchos elementos de obediencia, infortunadamente o por antipatía para nuestro gusto, la obediencia viene en forma de corrección muchas veces. Y a nadie nos gusta que papá te llame la atención. Entonces tu hermano te dice: mi papá necesita hablar contigo. Ay, no te vas con esa alegría. Ay, mi papá quiere hablar conmigo, me va a corregir. No, pero ocurre que mucho de la obediencia viene en forma de corrección para que usted camine derecho. La bendición incluye obediencia, es decir, que la bendición incluirá corrección, pero es necesario. Usted quiere lograr sus sueños y sus metas, usted necesita la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted necesita la bendición de Dios. Usted no necesita tanto los aplausos de las personas a su alrededor. Usted necesita tanto que la gente lo comprenda. Con mi matrimonio la mayoría no estaba de acuerdo. Me hablaban de que era un irresponsable con tantos hijos tan joven. Cuando me dediqué a la iglesia, muchísima gente se opuso. Pero cuando cuentas con la bendición de Dios, esas otras situaciones ya no son tan importantes. Pero si no estás con la bendición de Dios, si no estás con la bendición de Dios, estás atrapado en un mundo emocional y todo te afecta. Todo te afecta. Todo es un problema. Todo es una angustia y todo es un estrés. Ese Jabes tiene que terminar hoy, porque hoy te vas a levantar bajo la bendición de Dios. Y hoy vas a sepultar para siempre el tormento acumulado, el dolor acumulado, el rechazo acumulado, la incomprensión acumulada, la amargura acumulada. Hoy la vas a sepultar para siempre en el nombre de Jesús. Y vas a invocar el nombre de Dios. Escúcheme esto. Tenemos otro lío. Y es que a veces llevamos tiempo en el Señor y ya nos resbala la palabra. Ya pensamos que esa palabra es para otro. Esa palabra ya no es para mí. Yo ya sé, yo ya me la sé. No es que eso no se trata de saberlo. Eso se trata de recibir de Dios. Me encanta el profeta Ezequiel. Me gusta mucho. Usted empieza a leer Ezequiel 42, Ezequiel 43, Ezequiel 46. Siempre, la mayoría de los capítulos de Ezequiel empiezan diciendo: me volvió, me mostró, me llevó, me trajo, refiriéndose a Ezequiel que él no se movía por su cuenta, sino que era Dios quien lo movía. Y el problema de nosotros, a veces conociendo mucho la palabra de Dios, es que ya Dios no nos mueve, nos movemos nosotros. Y ahí es donde nos equivocamos. Yo necesito que sea Dios el que me mueva, el que me guíe, el que me muestre, el que me enseñe, el que me instruya. Yo puedo estar sintiendo lo que usted quiera, pero mis emociones no pueden determinar mis acciones, sino la guía del Señor. Ese fue el éxito del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que independiente de su situación circunstancial o emocional, los hechos que ellos decidieron en su vida era lo que Dios les guiaba. Y no sé qué circunstancia estás viviendo, qué emoción está pasando por tu cabeza, por tu corazón, pero tienes que buscar que sean los hechos de tu vida los que honren el nombre del Señor. Entonces la bendición de Dios va a estar allí. Entonces los sueños, Dios empieza a sembrárselos en tu corazón. Y Dios empieza a sembrar sueños en tu corazón y en tu mente, a mostrarte aquella empresa, a mostrarte aquel negocio, a mostrarte aquel ministerio. Y quiero advertirte que muchas de las cosas que tú vas a empezar a soñar son un ridículo para el que está al lado tuyo, porque son tus sueños, no son los de otro.
Entonces Dios te dice, serás un gran pintor. Y usted se lo cuenta al vecino, ¡ja! Esa gente muere de hambre. ¡Oh! Preguntémosle a Picasso. A otro Dios le siembra el sueño de ser un gran futbolista. Va a ser un gran futbolista, le habla Dios a ese joven. Y si ese joven le cuenta eso a alguien más, le dirán, eso no, le van a agarrar una pata, le quiebran la cabeza o no pasa nada. Preguntémosle a Falcao. Bueno, a él le han quebrado de todo, pero le ha ido igualmente bien, hermano. De momento Dios le siembra a otro en su corazón ser un pastor de multitudes. Y le cuenta a alguien más, no, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Pregúntele al pastor John Milton. Lo que yo sé es que cuando Dios te revela un sueño, eso es para vos. Y el que tiene que apropiarse del sueño eres tú, no el vecino. Tú no tienes que convencer al vecino, tú te tienes que convencer a ti mismo de que lo que Dios te está hablando es para ti. Y lo tienes que atrapar con certeza y atraparlo con convicción en el nombre de Jesús. Tú no puedes estar esperando que los demás crean lo que a ti Dios te habló, porque te lo habló fue a ti. Te lo habló fue a ti. Ahí me da miedo cuando una persona viene a consejería y me dice, pastor, lo que usted me diga, eso yo hago. Y qué susto. Porque yo a veces ni sé qué hacer yo para decirle a otro qué hacer. No, tú tienes que tener a través de la relación con el Señor, de alimentar tu vida de fe con la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene simplemente porque usted tenga una fuerza interior, tenga capacidades. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No se llene de ilusiones, llénese de fe, que es distinto. Pero entonces sigue levantando su oración Jabes y dice, si ensancharas mi territorio. Porque no solamente Dios te va a dar sueños, te va a dar también la habilidad, también te va a dar la capacidad, los recursos y la gente clave para que lo logres. No se asuste tanto porque no ve las cosas que usted quiere. Ay, yo no veo el carro todavía, ahí no veo la casa, ahí no veo el negocio, no veo el ministerio. Pero es que, mis amigos, lo importante no es lo creado, lo importante es el creador. Si usted anda con el creador, su palabra dice que Él hace nuevas todas las cosas. Llevo 30 años de casado. Yo no sabía que era un matrimonio, mucho menos sostenerlo, mucho menos desarrollarlo. Ahora, con tantos hijos, acompañándolo a uno, la sola presión de la responsabilidad lo hubiera toteado a uno. Pero aquí se para alguien diciéndole a usted, con testimonio de un Dios amoroso, de un Dios lleno de misericordia. Porque hay un versículo que creo que todos se lo saben, de los primeros que uno se aprende, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 es tan importante como el 16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Yo sé que nosotros vamos acumulando culpas, acumulando en nuestro corazón esa angustia de no haberse equivocado en la vida. Y yo le digo, como papá he cometido miles de errores, como esposo 1.000.000. Como pastor ni le digo para que no se desanime. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahora mi papá es Dios. Y Él no es como yo, que yo mismo me condeno. Yo digo, si Él ni siquiera Él me condena. Esa mujer la trajeron a rastras, hermano, la encontraron en adulterio, le era agarrar a piedra. Y yo sé lo que pasó. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se levanta Jesús y le pregunta a la mujer, ¿qué hicieron los que te iban a apedrear? No, ninguno está, todo el mundo se fue. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo digo, si ni siquiera Jesús me condena, ¿quién soy yo para seguirme condenando? Porque es que la condena te sigue atando al pecado. La condena te hace seguir viendo un preso, reincidente. Pero cuando tú aceptas que Jesús te ama, Él te limpia ese dolor,
de esa rabia, de esa frustración acumulada, de ese Jabes. Y ese amor te limpia y te hace entender que ahora tú puedes caminar sin necesidad de estar pecando y embarrándola. Que ahora podés vivir en paz, viviendo para agradar solamente al Señor. Y que la santidad no es un asunto, un esfuerzo humano. Que la santidad es un deleite por agradar a Dios. Que no hay nada que produzca mayor placer en la vida que agradar a Dios. No hay mayor placer que vivir para servirle a Él. No hay mayor placer que levantar las manos y decir: Señor, te amo. No hay mayor placer que ser útil en las manos del Señor. El Señor ensancha tu territorio. Te va a dar los recursos, la gente clave para poder sacar adelante lo que Dios te ha confiado. Él no es injusto para darte un sueño y no darte los recursos para que lo logres. Pero no depende ni de tu bolsillo ni del bolsillo de otro, depende, por favor, del Señor. Dios hace nuevas todas las cosas. Él es mi pastor y nada me faltará. Yo necesito apropiarme de esto. La bendición, ensanchar el territorio. Y mire lo tercero, le dice en 1 Crónicas 4:10: líbrame del mal para que no me haga daño. Porque si algo usted necesita es la protección de Dios. Y de hecho Dios se ha protegido de maneras que a veces ni te has dado cuenta que ha pasado. Una vez iba donde un amigo y me agaché para abrir la reja para entrar a su casa. Y cuando me agacho, yo escucho ¡ping! ¿Qué fue eso? Era un policía, hermano, que estaba disparando a un ladrón. Y el policía me dice: mi hijo, casi me lo llevo. ¿Quién hizo que me agachara en el mismo momento en que la bala pasó? A usted le ha pasado seguramente cuando ha pasado una calle y alguien le grita: cuidado, baja barriga la brava. Pasó el carro y usted siguió caminando como si nada. Pero usted no se dio cuenta que Dios le acabó de salvar. Le acabó de salvar la vida. Porque usted necesita que Dios lo proteja. Y Jabes lo tenía claro: necesito la bendición, que Dios ensanche el territorio, pero que también Dios me proteja. Mire cómo se oró. Mire que Jabes no tuvo una oración de 50,000 horas, ni 70,000 palabras, porque a veces pensamos que hay que decirle a Dios lo mismo 50,000 veces para que por fin nos escuche. No, Dios lo que hizo Jabes fue: se hartó de ser Jabes, se hartó de acumular dolor, se aburrió de acumular amargura y dijo: no me aguanto más esta vida así. E invocó el nombre de Dios, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Y esa es la diferencia. Por eso cuando consagramos nuestros sueños y nuestras metas al Señor, lo hacemos con certeza y con convicción, porque es nuestro caudal de fe. Es la convicción que podemos tener en el Señor. Pero me gusta cómo termina el pasaje de Jabes. Arrancó con Jabes el amargado. Vamos a mirar cómo termina. ¿Y qué cosa? Dígalo fuerte. ¿Y qué? ¿Qué tal si a la voz de tres usted con voz muy fuerte, casi que gritando si es necesario, vamos a decir a partir de ahí, vamos a leer a partir de ahí al contar 3? 1, 2, 3. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y estoy declarando esa palabra sobre tu vida para el 2019. Alguien puede decir: y me otorgó Dios lo que le pedí. Ahí vamos a hacerlo. Y me otorgó Dios. Y me otorgó Dios lo que le pedí. Esa palabra es para ti. Pero ojo, hay que sacar a Jabes de tu vida. No más amargura, no más frustración, no más depender de lo que los demás opinen sobre tu vida, no depender más de tu pasado, no condenarte más, no juzgarte más, no señalarte más, no juzgar a otros. Porque cuando uno acumula odio y amargura y rabia, hermano,
Entonces uno tiene un corazón también prejuiciado hacia los demás. Y uno piensa que alguien tiene porque le quitó a uno. Y uno habla del que tiene, porque así era yo, amargadísimo. Y uno empieza a pensar mal de las personas. ¿Quién sabe qué le está revolviendo? Pero cuando usted se libra de la amargura, usted deja de pensar mal de las personas y deja de juzgar a su prójimo. Tu corazón tiene que estar sano, porque de él mana la vida. Si tu corazón está enfermo, no avanza. Pero si cuidas tu corazón, tu vida podrá avanzar. Pero tiene sentido las carteleras, tiene sentido las cartas, tiene sentido las peticiones. Pero aún si no las has traído, yo también te entiendo. Porque hasta antes del mensaje seguramente no tenías cómo soñar. Pero después de la palabra lo limpia a uno. Dice la Escritura, Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado. Y esta palabra te ha limpiado tu corazón. Así que aunque no hayas escrito nada, ahora podrás escribir en tu sobre, en el nombre de Jesús. Y por eso presentamos con libertad una ofrenda. No porque a través de la ofrenda yo le compre el milagro al Señor, no. Es que yo vengo al altar porque a mí ya Dios me bendijo. Y la ofrenda simplemente es un acto profético de un cumplimiento de la bendición de Dios sobre mi vida. Por eso con libertad puedo ofrendar por mis sueños y por mis metas. Por eso Abraham, cuando venció y se presentó delante de Melquisedec, le entregó la ofrenda a Melquisedec. Por eso David ofrendaba, por eso Jesús ofrendaba, por eso ofrendamos. No para que Dios me bendiga y le compre un milagro al Señor, no. Es que yo paso al altar porque a mí ya Dios me bendijo. Es un acto profético de lo que ya Dios hizo. Para la gente que no conoce de la fe, aquello que está pidiendo un día va a ocurrir. Para aquellos que somos de fe, aquello que estamos pidiendo ya ocurrió, ya es un hecho, ya Dios lo hizo y yo lo creo y vivo bajo esa convicción. Es diferente la vida de fe. Por eso me estoy haciendo entender. Por eso cuando usted ofrenda, es como usted trasladándose al 31 de diciembre del 2019 diciendo: gracias, Señor. Es un acto profético de algo que ya Dios te otorgó. Y Dios le concedió a Jabes lo que le pidió. Y yo estoy creyendo eso con todo mi corazón, que lo que está en carteleras, lo que está en cartas, lo que está en tu sobre, que está escrito conforme a la voluntad de Dios, aquello se va a cumplir sin faltar absolutamente nada. El libro de Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice: escribe la visión y declárala. Aunque algunas cosas van a tomar tiempo, al fin esas se van a cumplir. Yo quisiera orar por ti, por tus sueños, por tus metas. Ponte de pie y levanta tu cartelera y tu carta de tus sueños y tu sobre. Si no trajiste nada escrito, no te preocupes, levanta tu sobre, ahora escribes. Pero hoy, desde el más niño de la casa, el más pequeñito, hasta el más grandote, yo le he animado a que hoy venga con su familia. Por eso, con su mamá, su papá, sus abuelitos, sus tíos, sus tías, sus sobrinos. Seguramente usted tiene una silla al lado y está vacía, y usted es soltero, está profetizando ahí también algo, en el nombre de Jesús, y también Dios se lo podrá conceder. Yo sé que los papás no oramos para que los hijos tengan su esposa y su esposo, pero cuando acerca el momento de la verdad, uno empieza a ver los acomedidos que van llegando ahí. Empieza uno a orar: Padre, aléjalo. Levante sus sueños, por favor, delante de Dios. Y le repito, si no los trajo escritos, levante su sobre, ahorita los escribe. Pero y toda familia nunca más van a dejar su futuro en la mano del mundo, ni en la mano de los amigos, ni de los vecinos, ni siquiera los familiares. De aquí en adelante en las manos de Dios, porque solo en Dios hay futuro.